pago se puede describir como acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago, acto por el cual el deudor realiza a título de pago una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta. El propósito es el pago de una deuda a través de la entrega de un bien para que ésta ya quede pagada. Esto ocurre cuando el deudor y acreedor llegan a un acuerdo para compensar el importe restante en la deuda con el bien en cuestión. El autor Narciso Garay, en su obra Derecho Civil, tomo 2, define la dación en pago como la entrega que el deudor hace al acreedor de una cosa distinta a la debida o de la prestación distinta a la estipulada, con ánimo de extinguir una obligación y que el acreedor acepta. En nuestro derecho no hay una norma específica que la regule, pero se acepta en dos principios. Uno, porque en el derecho privado las partes pueden estipular todo aquello que no sea contrario a la ley, lo moral o el orden público. Y dos, porque las disposiciones legales que permiten darle fisionomía jurídica propia, en particular el artículo 1053 del Código Civil interpretado a contrario sensu, el cual veremos más adelante. Muy bien, entre las ventajas y desventajas de este pago tenemos que las ventajas sería que se evita el proceso judicial relacionado con una ejecución hipotecaria, mientras que la desventaja sería que si la opción no viene especificada en el contrato, para poder llevarla a cabo, habrá que llevar a cabo una negociación con el banco que no tiene por qué acceder a aceptarla. La dación en pago se ve mucho en lo que es el sector inmobiliario, en lo que son las áreas de las hipotecas. Se puede dar donde el deudor no es capaz de responsabilizarse de los pagos correspondientes a su hipoteca. La mayoría de soluciones acaban en lo que es entregar el inmueble, consiguiendo liberarse de la deuda. Sin embargo, no todas las entidades bancarias aceptan este tipo de soluciones, prefiriendo recibir los pagos correspondientes y realizar una ejecución hipotecaria. A pesar de que no exista una regulación en materia civil sobre la dación en pago, el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá, aprobado mediante la Ley número 76 de 2019 en su artículo 68, contempla la dación en pago en especie como una forma excepcional de pago de las deudas tributarias, entendiéndose como tributos los impuestos, las tasas y contribuciones especiales que se le adeuden al Estado como consecuencia de un hecho imponible previsto en la ley, mientras que en la resolución número 201/5882 del 2 de julio de 2001, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció el procedimiento de la dación en pago en especie de bienes muebles e inmuebles como un medio de pago excepcional de la deuda tributaria propia o de terceros con el fin de extinguir o hacer un abono a una obligación tributaria. Si bien en nuestro Código Civil no define la figura de la dación en pago, esta se reconoce en los artículos 1044, 1053 y 1056 que nos dicen lo siguiente. Para concluir y dar paso a la subrogación en pago, según el doctor Dolio Camacho, los requisitos para que se dé la dación en pago son: para la validez del pago se requiere, entre otras cosas, la preexistencia de una obligación válidamente contraída, la identidad o integridad de la prestación, es decir, que deba pagarse la misma cosa o hecho que se adeuda y la misma cantidad. Muchas gracias. Primeramente, ¿qué es la subrogación? La subrogación es un término empleado en derecho relacionado con la delegación o reemplazo de competencias hacia otros. Es un tipo de sucesión. Se trata de un negocio jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Más específicamente, una subrogación no hace sino desplazar uno de los sujetos de la obligación, ya que se produce un cambio de acreedor. Se deriva del hecho mismo del pago para reclamar al deudor lo pagado por él y corresponde a todo el que paga por cuenta de otro.
a no haberlo hecho contra su expresa voluntad, pues en tal caso solo podrá repetir el deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago. Cabe destacar que la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en el Código Civil. En los demás será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto. Esta acción presenta grandes desventajas frente al instituto del pago con subrogación, puesto que constituye un derecho nuevo al que no acompañan los privilegios y demás garantías o procedimientos que aseguran el derecho del acreedor satisfecho. Se trata, por consiguiente, de una forma o incidencia del pago, mediante la cual un tercero ajeno a la obligación paga la deuda a un acreedor primitivo con ánimo de sucederle en todos sus derechos a fin de asegurar así el subrogado la satisfacción del crédito que acaba de pagar por el deudor. Podemos decir que hay subrogación en el pago cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente, cuando un tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa o tácita del deudor, y cuando pague el que no tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada. La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores, poseedores de las hipotecas, etc. El acreedor, quien siempre se hubiere hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiere subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del mismo crédito. El que pague en nombre del deudor, ignorándolo a éste, no podrá compeler al acreedor a subrogar sus derechos. Y si una persona paga en nombre del deudor, ignorándolo a éste, no podrá obligar al acreedor a subrogarle sus derechos. Tipos de subrogación. Existe la subrogación personal y la subrogación real. La subrogación personal, una persona sustituye a otra en el ejercicio de derechos o cumplimiento de las obligaciones. Puede sustituirse tanto el acreedor como el deudor. En el caso del acreedor, los derechos del acreedor son transferidos a una nueva entidad o persona. Normalmente se producen las consolidaciones de deudas, que permiten al deudor mejorar su posición respecto de las deudas que tiene con diferentes entidades. Y también la subrogación del deudor. Las obligaciones de pago son asumidas por otra persona. El acreedor debe aceptar al nuevo deudor. En caso más frecuente es el de la adquisición de una vivienda hipotecada. Se evita realizar una nueva transacción y solamente exige la inscripción en la notaría del nuevo deudor. Y por último tenemos la subrogación real. Se produce cuando se sustituye un bien por otro en el patrimonio de una persona, de manera que el bien nuevo ocupa el lugar del antiguo dentro del mismo régimen. Debe existir una relación de causalidad entre la salida de un bien y la entrada de otro. Además, el bien tiene que estar sujeto a una afectación especial, por ejemplo los derechos de terceros sobre este. Los casos más comunes de subrogación real son los de adquisición de bienes gananciales, enajenación de bienes de reservas hereditarias, sustitución de inmuebles en caso de hipotecas por indemnización o expropiación, entre otros.